mi prometido y mi hermana la hija dorada tuvieron un romance durante todo mi compromiso. Descubrí los mensajes 72 horas antes de la boda. Como nada era reembolsable, decidí no cancelar la ceremonia. En lugar de decir sí, acepto, leí sus chats eróticos frente a 200 invitados. Ahora soy la villana de la familia, pero mis abuelos me protegen. Faltaban exactamente 3 días para que caminara hacia el altar con Julián, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida. Todo era perfecto: el vestido de seda, el jardín de la recepción y mi hermana menor, Lucía, como mi dama de honor principal. Lucía siempre fue la hija dorada, la que nunca rompía un plato, la protegida de mis padres. Yo era la estable, la que pagaba las cuentas y no daba problemas. El miércoles por la noche, Julián dejó su iPad desbloqueado mientras se duchaba. Una notificación de WhatsApp apareció: era de Lucía. No puedo esperar a verte en el hotel después del ensayo, todavía tengo el perfume de ayer en mi piel. Se me cayó el alma a los pies. Entré al chat y encontré un historial de meses. No solo se acostaban, se burlaban de mí. Detallaban cómo me engañaban en mi propia casa mientras yo trabajaba horas extras para pagar la boda que ellos disfrutaban a mis espaldas. Mi primera reacción fue gritar, pero recordé que mis padres habían insistido en que yo pagara el 80% de todo porque Lucía necesitaba ahorrar para su futuro. Si cancelaba, perdería $40,000. Así que respiré hondo, borré la notificación y sonreí. Decidí que si iba a perder mi dinero, al menos compraría el espectáculo más caro de la historia de mi ciudad. Esta es la crónica de cómo destruí la reputación de los consentidos de la familia en el altar y por qué mis abuelos son los únicos que no me han dado la espalda. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El iPad de Julián brillaba sobre la mesa de luz como una granada a punto de estallar. Me quedé helada, con la respiración suspendida, mientras leía esas palabras una y otra vez. Lucía, mi hermana pequeña, la que yo misma había ayudado a criar cuando mis padres estaban demasiado ocupados trabajando, le enviaba fotos a mi prometido que ninguna hermana debería ver jamás. El dolor inicial fue una punzada aguda en el esternón, una presión que me impedía inhalar. Pero después del dolor, llegó una claridad gélida, casi quirúrgica. Revisé los mensajes anteriores y la cronología era devastadora. Empezaron poco después de nuestra fiesta de compromiso. Mientras yo elegía los centros de mesa, ellos elegían moteles. Mientras yo buscaba el sabor perfecto del pastel, ellos se burlaban de lo ingenua que era por creer que Julián trabajaba hasta tarde en la oficina. Me senté en el borde de la cama, escuchando el sonido del agua de la ducha. Julián tarareaba una canción de amor. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mis padres siempre habían puesto a Lucía en un pedestal. Ella era la artista, la sensible, la que necesitaba apoyo emocional constante. Yo era la ingeniera, la pragmática, la que podía manejarlo todo. Por eso, cuando planeamos la boda, mis padres me convencieron de absorber casi todos los gastos. Tú ganas bien, hija, y tu hermana está pasando por un momento creativo difícil, déjala ser tu dama de honor para que se sienta incluida, me dijeron. Acepté porque los amaba. Acepté porque quería que ese día fuera el comienzo de una familia unida. Qué estúpida fui. Al leer los mensajes de esa noche, descubrí que incluso usaron el dinero que les presté para un supuesto curso de diseño de Lucía para escaparse un fin de semana a la playa mientras yo estaba en un viaje de negocios. En ese momento, mi dedo tembló sobre el botón de compartir. Podría haber enviado todo a mis padres en ese instante, pero me detuve. Conocía a mis padres. Buscarían una forma de justificarlo. Dirían que Julián estaba confundido o que Lucía era joven y cometía errores. Intentarían silenciarlo todo para evitar el escándalo y me obligarían a perdonar por el bien de la familia. Y lo más importante, el salón de fiestas, el catering de lujo y las flores ya estaban pagados. Si cancelaba 3 días antes, no recuperaría ni un centavo. Eran $40,000 de mis ahorros, el fruto de años de madrugones y estrés. No iba a regalarles ese dinero y encima quedarme como la pobre novia abandonada. No.
Si ellos habían convertido mi vida en una farsa, yo iba a dirigir el acto final. Cerré el iPad, lo puse exactamente donde estaba y me metí en la cama. Cuando Julián salió del baño, con una sonrisa de satisfacción que ahora me revolvía el estómago, me dio un beso en la frente. Ya casi llega el gran día, amor, susurró. Le devolví la sonrisa con una perfección que me asustó. Sí, ya casi, respondí. Esa noche no dormí. Pasé las horas descargando cada captura de pantalla a mi cuenta privada de la nube y organizándolas por fechas. Preparé un archivo PDF titulado Votos de Verdad. Sentía una furia volcánica bullendo bajo mi piel, pero me obligué a mantener la máscara. Lucía me llamó al día siguiente para preguntarme sobre el color de su labial. La escuché hablar con su voz dulce y manipuladora, y por primera vez, no sentí afecto, sino un desprecio absoluto. El escenario estaba listo. La hija dorada y el novio perfecto no tenían idea de que su pedestal estaba a punto de ser demolido frente a todos los que conocían. El jueves fue el ensayo de la boda en la finca que habíamos alquilado. Era un lugar idílico, con sauces llorones y un pequeño lago. Ver a Julián y a Lucía interactuar frente a mis padres fue una lección magistral de sociopatía. Lucía se acercaba a mí, me arreglaba un mechón de pelo y me decía cuánto me quería, mientras intercambiaba miradas cómplices con Julián a mis espaldas. Mis padres, emocionados, brindaron por la pareja más sólida que habían visto. Mi madre incluso lloró, diciendo que Lucía sería la tía perfecta para mis futuros hijos. Tuve que apretar los puños bajo la mesa hasta que mis uñas dejaron marcas en mis palmas para no saltar sobre la mesa y revelar la verdad. Pero me mantuve firme. Cada vez que sentía que iba a quebrarme, recordaba un mensaje específico de Julián. Ella es tan aburrida en la cama, no sé cómo voy a aguantar años de esto, pero su cuenta bancaria vale el sacrificio. Esa frase fue el combustible que necesitaba. Julián no me amaba, amaba la estabilidad que mi carrera le proporcionaba. Me usaba como un seguro de vida mientras usaba a mi hermana como juguete. Durante el ensayo, el fotógrafo nos pidió que nos tomáramos de las manos. Sentir la piel de Julián me produjo una descarga eléctrica de rechazo, pero mantuve la pose. Lucía estaba a mi derecha, radiante en su vestido de ensayo, riendo de los chistes de mi padre. Ella siempre había obtenido lo que quería. Cuando éramos niñas, si yo tenía un juguete nuevo, ella terminaba rompiéndolo o quedándoselo. Mis padres siempre decían, es pequeña, dale el gusto. Parece que esta vez había decidido que quedarse con mi marido era su último capricho. Mis abuelos maternos, Mateo y Elena, estaban allí. Ellos son los padres de mi madre, pero siempre han sido diferentes al resto de la familia. Son gente de campo, honestos y con una intuición que a veces asusta. Mi abuela se me acercó durante la cena y me tomó de la mano. ¿Estás bien, Sofía? Tienes los ojos apagados, me susurró. Casi me derrumbo en ese momento. Quería gritarles la verdad, pero sabía que si lo hacía, ellos intentarían protegerme y quizás el plan de la boda se arruinaría. Solo estoy nerviosa, abuela, el estrés de los últimos días, mentí. Ella me miró fijamente, con sus ojos sabios, y asintió lentamente, pero supe que no me había creído del todo. Recuerda que nosotros siempre estamos de tu lado, pase lo que pase, añadió. Esas palabras serían mi ancla en los días siguientes. La noche antes de la boda, Julián quiso que tuviéramos una cena íntima. Me negué alegando que quería descansar y pasar tiempo con mi madre y mi hermana. Fue una tortura china. Lucía se sentó conmigo en la cama de mi antigua habitación y empezó a hablar de su vestido de dama de honor. Voy a estar tan feliz por ti mañana, Sophie. Te mereces todo, dijo con una sonrisa cínica. La miré y me pregunté cómo alguien de mi propia sangre podía ser tan cruel. Le pregunté, casi como una prueba, ¿de verdad crees que Julián es el hombre para mí? Ella no dudó ni un segundo. Oh, claro que sí. Es perfecto. Cualquier mujer tendría suerte de tenerlo. Su falta de remordimiento me dio el último empujón de frialdad que necesitaba. Mañana no habría lágrimas, solo justicia. Me fui a dormir temprano, o al menos lo intenté, repasando mentalmente el guión de lo que diría en el altar. Ya no era una novia, era un juez dictando sentencia. El sábado amaneció con un sol radiante, el tipo de clima que cualquier novia desearía. Me desperté con una calma extraña, casi zen.
Mientras el equipo de maquillaje y peinado trabajaba en mí, escuchaba a Lucía y a mi madre parlotear sobre los invitados y la música. Lucía estaba especialmente emocionada. Supongo que para ella, ver cómo me casaba con su amante era el trofeo máximo de su manipulación. Julián me envió un ramo de rosas con una nota que decía: "No puedo esperar para ser tu esposo". Casi vomito sobre mi vestido de diseñador de $5,000. Cada vez que alguien me decía lo hermosa que estaba, yo solo pensaba en la bomba de tiempo que llevaba en el sobre de mis votos que estaba guardado en mi ramo. Llegamos a la finca a las 4 de la tarde. El lugar estaba lleno. Había más de 200 personas, amigos, colegas de trabajo, la familia extendida de Julián que siempre me había mirado con cierta arrogancia por ser una mujer de carrera, y mi propia familia, todos sonriendo y esperando el evento social del año. Mis abuelos estaban en la primera fila. Cuando los vi, sentí una punzada de culpa por lo que estaban a punto de presenciar, pero sabía que ellos odiaban la mentira más que el escándalo. Mi padre me tomó del brazo para caminar por el pasillo. Estaba orgulloso, radiante. Mi niña mayor se casa, susurró con la voz entrecortada. Sentí pena por él por un segundo, hasta que recordé cómo me había presionado para pagar el auto nuevo de Lucía el mes pasado porque ella estaba deprimida. El sentimentalismo se evaporó. Caminé hacia el altar con paso firme. Julián me esperaba con una expresión de supuesta devoción. Lucía estaba justo detrás de él, en su posición de dama de honor, sosteniendo mi ramo con una sonrisa triunfal. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras habituales sobre el amor, la lealtad y el compromiso eterno. Julián dijo sus votos primero. Fue un discurso lleno de mentiras poéticas sobre cómo yo era su brújula y su único amor. Escuchar esas palabras después de haber leído sus descripciones gráficas de lo que hacía con mi hermana en el asiento trasero de su coche fue surrealista. Algunos invitados sollozaron conmovidos. Yo permanecí inmóvil, mirando un punto fijo en la pared detrás de la cabeza del oficiante. Estaba contando los segundos. Entonces, llegó mi turno. El oficiante me indicó que podía leer mis votos. Tomé el sobre de mi ramo. El silencio en el jardín era absoluto, solo se escuchaba el canto de algunos pájaros y el viento suave en los árboles. Julián me tomó las manos, esperando un discurso lleno de adoración. Miré a la multitud, busqué los ojos de mis abuelos y luego miré directamente a Lucía, que me sonreía con condescendencia. No traje votos tradicionales, comencé, y mi voz sonó clara y potente a través del micrófono. Porque descubrí que los votos se basan en la verdad, y nuestra relación ha sido una obra maestra de la ficción. Vi cómo la sonrisa de Julián se congelaba. Lucía frunció el ceño. Saqué la primera captura de pantalla impresa en papel de alta calidad del sobre. Voy a leerles algo que mi prometido le escribió a mi dama de honor hace apenas 3 días. Cariño, ¿qué estás haciendo?, susurró Julián, tratando de forzar una risa nerviosa y apretando mis manos con fuerza. Me solté de su agarre con un movimiento brusco y acerqué el micrófono a mis labios. Esta es una conversación del miércoles a las 11:45 de la noche, continué, ignorando su mirada de pánico. Leí el primer mensaje de Julián para Lucía. Me muero de ganas de que pase la boda para que podamos escaparnos de nuevo mientras ella cree que está en sus conferencias de ingeniería. Sofía es tan fácil de engañar con su ética de trabajo. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Vi a mi madre ponerse de pie, con la cara pálida. Julián intentó arrebatarme el micrófono, pero el padrino de boda, que era un viejo amigo mío de la universidad y ya sospechaba algo, se interpuso sutilmente. No me detuve. Saqué la siguiente hoja. Esta es de Lucía, mi hermana menor y mi dama de honor, dije, mirando fijamente a mi hermana, quien ahora temblaba visiblemente. No te preocupes, amor. Ella nunca sospechará nada. Es demasiado cuadrada para pensar que su propio novio y su hermana adorada se ríen de ella en su propia cama. Solo asegúrate de que siga pagando el catering premium, me muero por probar esa langosta. Para este punto, el caos ya se había desatado. Los invitados empezaron a murmurar en voz alta, algunos se levantaron de sus asientos para ver mejor. Lucía rompió en un llanto histérico, ese llanto de víctima que siempre le había funcionado con mis padres. Es mentira. Sofía está loca, gritó, pero yo tenía 12 páginas más de pruebas documentadas. Leí los mensajes más gráficos, las burlas sobre mi aspecto físico, los detalles de cómo usaron mi dinero para sus encuentros. La familia de Julián estaba en shock, sus padres,
que siempre se habían jactado de su linaje y moralidad, miraban al suelo con una vergüenza insoportable. Mi padre intentó subir al altar para detenerme, gritando mi nombre, pero mis abuelos se levantaron y le impidieron el paso. Mi abuelo Mateo, con su presencia imponente, le puso una mano en el pecho a mi padre y le dijo: «Déjala terminar. Ella pagó por este escenario, tiene derecho a hablar». Fue el momento más poderoso de mi vida. Sentí el respaldo de mi verdadera sangre mientras terminaba de leer el último mensaje, donde Julián detallaba cómo planeaba divorciarse de mí en 2 años y quedarse con la mitad de mi casa. Cuando terminé, el silencio que siguió fue sepulcral, interrumpido solo por los sollozos de Lucía. Miré a Julián, que estaba paralizado, con la máscara de hombre perfecto hecha pedazos. «La boda se cancela», dije con una frialdad absoluta. «Pero como ya pagué por la comida, la bebida y la música, invito a todos mis amigos y a la gente que realmente me quiere a quedarse y disfrutar de la fiesta más cara de mi vida. Julián, Lucía, padres, tienen 10 minutos para retirarse de esta finca antes de que la seguridad privada que contraté los saque por la fuerza». Dejé el micrófono en el suelo, el sonido del impacto retumbó en los altavoces, y caminé de regreso por el pasillo central. Esta vez, nadie aplaudió, pero sentí como el peso de años de ser la hija utilitaria se desvanecía con cada paso. Había perdido a mi novio y a mi hermana, pero acababa de recuperar mi dignidad. Mientras los invitados que yo había invitado personalmente, mis verdaderos amigos y mis abuelos, se quedaban en la recepción tratando de asimilar lo ocurrido, la escena fuera del jardín principal era un campo de batalla. Mis padres me interceptaron en la suite de la novia. Mi madre estaba furiosa, pero no con Lucía o Julián, sino conmigo. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Sofía?», gritó, con el maquillaje corrido. «Has humillado a tu hermana frente a toda la ciudad. Es una niña, esto la va a marcar de por vida. Podrías haberlo hablado en privado». Sus palabras fueron como bofetadas. No le importaba que me hubieran engañado, le importaba el escándalo. Mi padre se limitó a decir que yo era una vengativa y que había destruido la paz familiar por un arrebato de orgullo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi lugar en la familia siempre había sido el de proveedora, no el de ser amado. Lucía estaba en el pasillo, rodeada de las otras damas de honor, sus amigas, claro, llorando y diciendo que yo había falsificado los mensajes porque tenía celos de su belleza. Julián, por su parte, tuvo la audacia de intentar entrar a la habitación para explicarse. Le cerré la puerta en la cara con tal fuerza que el marco vibró. No necesitaba explicaciones. Las explicaciones estaban en las capturas de pantalla que ya circulaban por todos los grupos de WhatsApp de los invitados. La seguridad que había contratado apareció puntualmente y, con una eficiencia robótica, escoltaron a Julián, a Lucía y a mis padres fuera de la propiedad. Verlos caminar hacia el estacionamiento bajo el sol de la tarde fue la visión más satisfactoria que había tenido en años. Me quedé sola en la suite por un momento, mirando mi reflejo en el espejo. El vestido blanco ya no representaba pureza, sino una armadura de guerra. Me quité el velo y lo tiré a la basura. Mis abuelos llamaron a la puerta. Entraron con una calma que contrastaba con el caos exterior. Mi abuela Elena me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía a sus 80 años. «Hiciste lo correcto, Sofía. El honor no se negocia», me dijo. Mi abuelo Mateo se sentó en un sillón y suspiró. «Tus padres han perdido el norte, hija. Se olvidaron de que la verdad es lo único que mantiene a una familia unida. No te preocupes por ellos, se irán a vivir con su hija dorada, y descubrirán pronto que el oro de Lucía es puro latón». La fiesta continuó, pero fue extraña. Mis amigos pusieron música y abrieron el bar libre. Comimos la langosta que Lucía tanto ansiaba y brindamos por mi libertad. Sin embargo, mi teléfono no dejaba de vibrar. La familia de Julián empezó a enviarme mensajes legales, amenazando con demandarme por daños morales y difamación. Mis padres me enviaron un correo electrónico formal diciendo que estaban profundamente decepcionados y que no me contactaran hasta que estuviera lista para pedir disculpas públicas a Lucía. Me senté en una de las mesas de la recepción, rodeada de mis abuelos y mis amigos más cercanos, y bloqueé los números de mis padres y de Julián. Sabía que la batalla legal y familiar apenas comenzaba, pero esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente en el hotel de la finca, sin el peso de una mentira sobre mis hombros. El lunes siguiente a la no boda, la realidad me golpeó con la fuerza de un camión. Al llegar a mi oficina,
descubrí que Julián había tenido la desfachatez de llamar a recursos humanos alegando que yo era inestable y que mi comportamiento público afectaba la imagen de la empresa donde ambos trabajábamos, aunque en departamentos distintos. Afortunadamente, mi jefe conocía mi trayectoria y, tras ver el escándalo en redes sociales, porque sí, alguien grabó mi discurso y se hizo viral, simplemente me dio una semana de vacaciones pagadas para que pusiera mis asuntos en orden. Pero los problemas no terminaron ahí. Recibí una notificación de un abogado representando a la familia de Julián. Me exigían el reembolso de los gastos que ellos habían hecho en trajes y transporte, además de una indemnización por el estrés emocional causado a sus padres. Mis padres, por su parte, se encargaron de hacer mi vida imposible a través de las redes sociales. Mi madre publicó un post larguísimo sobre el perdón cristiano y cómo la envidia entre hermanos puede destruir hogares, pintando a Lucía como una víctima de mi crueldad planificada. Lucía, por supuesto, aprovechó el momento para ganar seguidores en Instagram, publicando fotos de ella llorando con subtítulos sobre el bullying fraternal. Lo que más me dolió fue ver a mi padre comentar en esas fotos que él siempre estaría para proteger a su pequeña Lucía de la maldad del mundo. Parecía que mi traición al revelar la verdad era mucho peor que la traición de ellos al engañarme durante meses. Me sentí como una paria en mi propia genealogía, una extraña que solo servía para firmar cheques. Fue entonces cuando mis abuelos intervinieron de manera decisiva. Me llamaron y me pidieron que fuera a su casa de campo, a unas 2 horas de la ciudad. Ven aquí, Sofía. Trae tu computadora y tus papeles. Aquí nadie te va a molestar, me dijo mi abuelo Mateo. Cuando llegué, me encontré con que ellos no solo me ofrecían refugio, sino también defensa legal. Mi abuelo había contactado a un viejo amigo suyo, un abogado de familia de los que ya no quedan, de esos que muerden y no sueltan. No les vas a pagar un centavo, me dijo el abogado mientras revisábamos las amenazas de la familia de Julián. Al contrario, vamos a contrademandar a Julián por el uso indebido de los fondos que pusiste en una cuenta conjunta para gastos de la boda, los cuales él usó para fines personales con tu hermana. Pasé esos días en el campo, lejos del veneno de la ciudad. Mis abuelos me hacían té, me obligaban a caminar por el bosque y me escuchaban sin juzgarme. Mi abuela me contó historias de cómo mi madre siempre había sido manipulada por Lucía desde que eran niñas, y cómo ellos habían intentado advertirles, pero mis padres nunca escucharon. Tu madre siempre quiso la familia de catálogo, Sofía. Y en ese catálogo, tú eras el soporte y Lucía era el adorno. Cuando rompiste el adorno, rompiste su fantasía, me explicó mi abuela una noche frente a la chimenea. Por primera vez, empecé a entender que la culpa no era mía. Yo solo había encendido la luz en una habitación llena de cucarachas. La oscuridad era de ellos. Mis abuelos me dieron la fuerza para dejar de revisar mi teléfono y empezar a planear mi mudanza. No iba a quedarme en un lugar donde mis propios padres me consideraban el enemigo por decir la verdad. Con el apoyo de mis abuelos y la asesoría de su abogado, decidí que no iba a quedarme a la defensiva. Si la familia de Julián quería guerra legal, se la daría, pero con pruebas irrefutables. Mi abogado presentó una demanda civil contra Julián por fraude. Habíamos descubierto que, en los últimos 6 meses, él había transferido sistemáticamente dinero de nuestra cuenta de ahorros para la boda a una cuenta personal a nombre de Lucía. No eran solo los viajes, era un plan estructurado para descapitalizarme antes del matrimonio. Cuando Julián recibió la notificación de la demanda, su tono cambió drásticamente. De las amenazas de daños morales pasó a enviarme correos desesperados pidiendo un acuerdo privado. Me escribió que Lucía estaba teniendo ataques de ansiedad y que mis padres estaban al borde del colapso financiero porque Lucía había perdido sus contratos de publicidad tras el video viral. Mis padres intentaron visitarme en la casa de mis abuelos, pero mi abuelo Mateo no los dejó pasar del portón. Sofía no quiere verlos hasta que reconozcan lo que permitieron bajo su techo, les dijo con esa voz de trueno que tiene. Mi madre gritó desde el coche que yo era una desagradecida y que mis abuelos me estaban lavando el cerebro. Fue triste verlos así, pero sentí una extraña liberación. Ya no tenía que proteger sus sentimientos. Ya no tenía que ser la hija perfecta que resolvía todos sus problemas. Me quedé en el porche, viendo cómo el coche de mis padres se alejaba, y sentí que una cadena de hierro se rompía finalmente en mi corazón. Mis abuelos me miraron y simplemente asintieron. Ellos sabían que el dolor era necesario para la curación. La situación de Lucía empeoró cuando mi abogado envió una carta de cese y desista a sus redes sociales,
advirtiéndole que cada mentira que publicara sobre mi supuesta falsificación de pruebas sería usada en su contra en una demanda por difamación. Lucía, que vive de su imagen de niña buena, entró en pánico. Resulta que la hija dorada no era tan valiente cuando se enfrentaba a las consecuencias reales de la ley. Empezó a culpar a Julián de todo, diciendo que él la había manipulado y acosado, tratando de salvar su pellejo. Julián, herido en su orgullo, respondió filtrando más mensajes donde ella quedaba como la instigadora del romance. Verlos destruirse entre ellos fue como ver un incendio controlado, destructivo, pero necesario para limpiar el terreno. Mientras ellos se despedazaban, yo empecé a reconstruirme. Decidí vender el apartamento que había comprado con Julián, que afortunadamente estaba solo a mi nombre, y buscar un lugar más cerca de mis abuelos. No quería saber nada de la paz familiar que se basaba en mi sumisión. Mis abuelos me ofrecieron un terreno en su propiedad para que construyera mi propia casa. Aquí estarás segura, Sofía. Aquí el aire es limpio y la gente dice lo que piensa, me dijo mi abuelo. Empecé a diseñar mi nuevo hogar, poniendo en práctica mis conocimientos de ingeniería de una manera que realmente me hacía feliz. Ya no diseñaba para el futuro de alguien más, diseñaba para el mío. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en la casa de mis abuelos, por fin había encontrado mi centro. La situación alcanzó su punto crítico un mes después. El escándalo no amainaba porque Julián y Lucía seguían lanzándose acusaciones en público. Finalmente, la verdad completa salió a la luz: Lucía estaba embarazada. Pero la noticia no trajo la alegría que mis padres esperaban. A través del abogado de Julián, supimos que él no estaba seguro de si el bebé era suyo o de otro hombre con el que Lucía también se veía. Mi madre, que siempre había soñado con nietos perfectos, se encontró en medio de una pesadilla mediática y moral. La hija dorada ya no tenía brillo, era solo una joven confundida y mentirosa atrapada en una red de sus propias intrigas. Mis padres se quedaron solos, con una hija que no podían controlar y un exyerno que los amenazaba con revelar secretos familiares si no lo ayudaban económicamente. Mi padre me llamó una noche, llorando. Fue la primera vez que lo escuché sonar como un hombre derrotado y no como el juez de mi vida. Sofía, por favor. Lucía está muy mal. Julián nos está pidiendo dinero para no demandarnos por complicidad. Necesitamos tu ayuda, hija. Eres la única que tiene la cabeza fría. Me quedé en silencio durante un largo rato, escuchando sus sollozos al otro lado de la línea. Sentí una punzada de la vieja Sofía, la que quería correr a arreglarlo todo. Pero miré a mi abuela, que estaba tejiendo a mi lado, y recordé las capturas de pantalla. Recordé cómo me llamaron vengativa en el altar. No puedo ayudarte, papá, respondí con voz firme. Ustedes eligieron su lado aquella noche. Lucía es tu responsabilidad ahora, tal como siempre quisiste. Colgué y bloqueé el número de nuevo. No fue crueldad, fue autoprotección. Julián finalmente aceptó un acuerdo legal. Me devolvió una parte del dinero robado a cambio de que yo retirara la demanda criminal. Mi abogado me aconsejó aceptar. No quería pasar los próximos 5 años de mi vida en juzgados viendo su cara. Firmé los papeles con una sensación de alivio absoluto. Julián desapareció de la ciudad poco después, supuestamente para empezar de nuevo en otro lugar, dejando a Lucía sola con sus problemas. Mis padres tuvieron que vender su casa para pagar las deudas de Lucía y los gastos legales, mudándose a un apartamento pequeño. La paz familiar que tanto protegieron terminó costándoles todo lo que tenían. La ironía era tan perfecta que casi parecía un guión de película, pero era solo la realidad cobrando sus facturas pendientes. Mis abuelos celebraron mi decisión. Esa noche, brindamos con vino casero bajo las estrellas del campo. Has aprendido la lección más difícil, Sofía, me dijo mi abuelo Mateo. Has aprendido que la lealtad no se compra y que la familia no es un contrato de sangre, sino un contrato de respeto. Me sentí ligera, como si finalmente hubiera salido de un túnel largo y oscuro. Ya no me importaba lo que la gente dijera de mí en las redes sociales. Ya no me importaba ser la villana en la historia de mis padres. Yo conocía mi verdad, y mis abuelos la conocían también. Eso era suficiente. Empecé a empacar mis últimas pertenencias para mudarme definitivamente al campo. El capítulo de mi vida como la hija utilitaria se había cerrado para siempre, y el libro de mi nueva vida estaba en blanco, esperando ser escrito. Han pasado 6 meses desde aquel sábado en el altar. Mi casa en el terreno de mis abuelos está casi terminada. Es pequeña,
eficiente y tiene una vista increíble hacia las colinas. Trabajo de forma remota para una empresa internacional y mis fines de semana los paso ayudando a mi abuelo en la huerta o aprendiendo las recetas de mi abuela. Mi salud mental ha mejorado drásticamente. Ya no tengo ataques de ansiedad ni reviso mi teléfono esperando una validación que nunca llegaría de mis padres. He aprendido que el silencio es una respuesta poderosa y que no tengo que asistir a cada pelea a la que soy invitada. Mi círculo es pequeño ahora, pero es sólido como el roble que crece frente a mi porche. Supe por mi abuela que Lucía tuvo a su bebé. Es una niña. Mis padres están ayudándola a criarla, pero la relación entre ellos está rota. Se culpan mutuamente por todo lo que perdieron. Lucía ya no puede mantener su fachada de influencer y trabaja en una tienda local, lejos del glamour que siempre buscó. A veces siento un rastro de tristeza por esa niña que nació en medio de tanto rencor, pero sé que no es mi batalla. He enviado un regalo anónimo para la bebé, ropa y artículos básicos, pero no he adjuntado ninguna nota. No busco reconciliación, solo quiero cumplir con mi sentido de humanidad sin comprometer mi paz. Mis abuelos dicen que eso es madurez, yo simplemente lo llamo supervivencia. Recientemente, conocí a alguien en el pueblo cercano. Es un arquitecto que valora la honestidad por encima de todo. Estamos saliendo lentamente, sin presiones ni votos grandilocuentes. Por primera vez en mi vida, no siento que tengo que pagar por el afecto de alguien o demostrar mi valor a través de mis logros económicos. Él conoce mi historia, vio el video de la boda, y su única respuesta fue: hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir a una jauría de lobos. Es refrescante estar con alguien que no se asusta de mi fuerza ni trata de manipular mi sentido de la responsabilidad. Mis abuelos lo aprueban, lo cual para mí es el sello de garantía definitivo. Miro hacia atrás, a aquella Sofía que lloraba en la cama leyendo un iPad, y casi no la reconozco. Aquella mujer estaba dispuesta a casarse para mantener una ilusión. La mujer de hoy prefiere la soledad a una mentira lujosa. He perdonado a mis padres, pero desde la distancia. El perdón no significa que tengan que volver a estar en mi vida, significa que ya no permito que su odio o su negligencia controlen mis emociones. Mis abuelos son mi verdadera familia ahora, los que me sostuvieron cuando todo se derrumbaba. Mi historia en Reddit termina aquí, no con un final de cuento de hadas donde todos se perdonan y se abrazan, sino con un final real. Una mujer que se puso a sí misma primero y encontró la paz en el único lugar donde siempre estuvo esperándola, en la verdad.